Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de ahí donde te encuentres. Muchísimas gracias por estar una vez más en este encuentro, en este proceso de ciencia cósmica que nos facilita nuestro querido don Jesús Moreno. Hoy empezamos el tercer bloque correspondiente al manejo de la energía y lo vamos a ver hablando de los chakras, pero desde el punto de vista de la energía cuántica. Muy buenas tardes, don Jesús. Es una buena tarde, gracias por esta oportunidad y a todos los que se conectan, un abrazo y bueno, vamos a disfrutar este tema y esperemos que este ya sea un poco más claro y más suave que todo este proceso de bases estructurales de la energía. Entonces, hoy vamos a hablar sobre este tema de los chakras que les comentó Chris. Han sido todos interesantísimos, ¿eh? De todas formas. Ok, Muy bien, pues todo tuyo, don Jesús. ¿listos? Bien, entonces, les comentaba que hoy vamos a trabajar ya esta parte de los centros energéticos, pero desde el punto de vista de la energía cuántica. Aquí vamos a empezar a comprender para qué estudiamos y conocimos toda esta información de mecánica cuántica, de física atómica, pero ya viéndolo de una manera más práctica y más aplicable a la información que ya teníamos. Esta información de los chakras, los hermanos que nos han dado esta información, identifican cada centro energético como cuantinomios citobáricos. Recordemos que en una reunión anterior, es cuando hablábamos en esta parte de lecciones elementales sobre los chakras, hablábamos de estas partecitas, todos estos vórtices energéticos que están emitiendo haces de luz de cada uno de ellos, y los vemos aquí a través de estas fibras que ya conociendo lo de cuántica lo llamamos líneas fasténicas. Recordemos que las líneas fasténicas son conductos a través de los cuales se desplaza la energía. ¿Y cuál energía es la que se desplaza a través de estos bastenes áuricos? Pues simplemente partones y marcines, generados y producidos por, ya sabemos, nuestra manera de pensar, de sentir, de hablar, de todo lo que se procesa en el interior de nuestra entidad física y en el interior de nuestros cuatro cuerpos inferiores. Todo eso que sale por, todos esos partones que salen por las líneas fasténicas de cada uno de los centros energéticos, entonces va conformando lo que llamamos una lluvia de marcines. Recordemos un poco, el partón es la unidad energética, pero cuando se unen dos partones o cuatro partones o ocho partones en un solo espacio-tiempo, los conocemos como marcines. Fluido solen, mertanero de carmín y marcín. Dos partones, fluido solen, cuatro partones, mertanero de carmín y ocho partones consustanciados en un solo espacio-tiempo, marcines. Recordemos que los marcines son los que tienen más carga energética, más potencialidad, y esos justamente son los que van cargados con una información que estamos emitiendo desde nosotros a través de los centros energéticos, información que puede ser de armonía, de luz, de perfección, o de oscuridad, o de egoísmo. Todo depende de cómo nosotros hayamos decidido cargar y grabar toda esta carga o lluvia de marcines. Y vemos aquí entonces que nuestro campo áurico, campo energético o campo cuántico, porque ya podemos hablar de un campo cuántico, que es cuántico es energía. Entonces, ese huevo áurico, ese huevo cuántico, tiene lluvia de marcines, que son los puntos que vemos acá. Hay unos brillantes, otros opacos y unos oscuros, dependiendo de la información que lleven grabada. Tenemos que en las palmas de las manos y plantas de los pies tenemos unos vórtices o unos chakras, unos cuantinomios citobáricos mucho más grandes que los otros y que se han denominado vitris, ¿sí? Que son centros de emisión o de recepción de toda esta lluvia de marcines. Y tenemos las líneas fasténicas, que es lo que proyecta cada uno de estos centros energéticos. Pero ¿qué ocurre?
Recordemos que en las yemas de los dedos tenemos unos cuantinomios citobáricos mucho más pequeños que están conectados con el cuantinomio citobárico mayor o vitri que está en la palma de las manos y en la planta de los pies, y de allí es proyectada a través de los conductos aferentes del sistema nervioso al cerebro y va siendo cargada toda esta energía que recibimos del exterior a través de estos pequeños radares, va siendo cargada, modificada o acentuada en cada uno de nuestros centros energéticos a lo largo de la columna vertebral. Decíamos entonces que todo lo que emitimos a la atmósfera mental, a nuestro campo energético, pues afecta la dirección hacia donde ha sido dirigido, pero gran parte de lo que nosotros emitimos entramos en un proceso de retroalimentación. Quiere decir que esa lluvia de marcines, digamos si es de armonía o de paso de luz, va a entrar gran parte por los vitres de la planta de las palmas de las manos y las plantas de los pies y nos va a recargar y a fortalecer. Podríamos decirlo en el siguiente ejemplo: si emitimos pensamientos de enfermedad, de odio, de tristeza, pues de eso mismo nos estamos retroalimentando y eso va a afectar nuestra entidad biológica energéticamente. Pero si emitimos una carga de marcines, de armonía, de paz, de vitalidad, pues de esa misma energía vamos a retroalimentarnos porque esa energía está entrando en gran cantidad por los vitris de los pies y de las manos. Cuando emitimos, supongamos, en un estado de irascibilidad, una lluvia de marcines cargada con ese odio y ese rencor y esa rabia, pues ¿qué va a pasar? Gran parte, gran porcentaje de esto va a ser absorbido por los vitris de las palmas de las manos, plantas de pies, y va a viajar a través de los conductos neuronales y se va a ubicar en nuestro cerebro, en las cisuras cerebrales como partículas carbonosas. ¿Qué es una partícula carbonosa? Es una carga de marcines que se ha comprimido, es decir, se ha combustionado y finalmente se ha convertido como en carbón. Estas partículas carbonosas que se establecen o se colocan en las cisuras cerebrales, pues van a bloquear nuestro discernimiento, la capacidad de analizar, de pensar, de discernir, y en un momento dado, pues vamos a terminar realizando situaciones de las cuales posteriormente nos vamos a arrepentir porque estábamos en este sentido como obnubilados, como que no sabíamos exactamente lo que hacíamos, pero estábamos generando unas situaciones desde el emocional en las cuales no medimos el resultado posterior de esas acciones. Y eso se debe a esta acción de los marcines que se han colocado como partículas carbonosas en las cisuras cerebrales de nuestro cerebro. Vamos a hablar entonces del cuantinomio citobárico como tal, pero miremos y definamos qué es cuantinomio citobárico. El cuantinomio citobárico viene del IRDIN de las siguientes raíces, donde nos hablan de quanti, que quiere decir cuántico, energía. Nomio viene de la raíz del IRDIN que identifica como número o cantidad. Cito viene del IRDIN célula y baros presión. Definiendo el cuantinomio citobárico desde este punto de vista, decimos entonces que es la cantidad de células sometidas a una presión energética. Cada centro de energía, cada chakra es un número de células que están sometidas a una presión energética determinada. Esa es la definición del cuantinomio citobárico
desde el punto de vista de la ciencia cósmica. Y un cuantinomio citobárico en el fondo es un neutronio citobárico, que ya lo vimos tanto en astrofísica como en física atómica. Entonces está conformado por un aro cuómbico, que es el que vemos aquí, el círculo, y tiene adheridos unos compresores. Cada cuantinomio, cada chakra tiene esta conformación estructural desde el punto de vista de la energía. Y tenemos aquí que vemos que hay unas lineecitas que están entrando por cada compresor, y a estas lineecitas se les denomina líneas fasténicas. Recordemos que son los conductos por donde viaja la energía. ¿Y qué está pasando a través de las líneas fasténicas? Pues sencillamente partones, es decir, pequeños paquetes de energía. Pero más que eso, siempre debemos tener presente que cada partón es como un CD grabado con una información. Esa información entra a cada cuantinomio citobárico, a cada neutronio citobárico, y allí puede ser regrabada, puede ser acentuada la información o puede ser transformada. Y eso depende ya entonces de nuestro libre albedrío, de nuestra conciencia, de qué es lo que vamos a realizar con todos estos partones que están ingresando a través de nuestros centros energéticos o cuantinomios citobáricos. Un neutronio citobárico, entonces, está compuesto por, recordemos, analfas disímbolas, colindantes y cuómbicas, que son analfas que en este caso son de valencia 6 porque tienen 3 lados estas pirámides, y se consubstancian en una sola, como la vemos aquí. Entonces se unen los propositrones, los neutrones, los electronegatrones para conformar el neutronio citobárico. Este que vemos aquí al final, que es la consubstanciación de estos tres, es lo que va a conformar entonces el cuantinomio citobárico. Dicho de otra manera, son neutronios citobáricos desde el punto de vista de la energía. Esa parte, entonces, aquí ya podemos ver que toda esta parte que vimos en bases estructurales de la energía, pues no es tan lejana ni tan teórica, sino que está nuestro cuerpo físico, nuestra entidad biológica, nuestros centros vitales están constituidos de este tipo de partículas inframicroinfinitesimales y partículas subatómicas que ya conocemos de pronto de una manera más amplia por el estudio de la cuántica. Viendo esto de los cuantinomios citobáricos, entramos entonces a mirar una historia desconocida. Esta historia incluso aún no es muy conocida, pero es una historia que nos comentaron nuestros viajeros del espacio de qué fue lo que ocurrió hace algún tiempo. Esta historia dice lo siguiente: ocurrió hace 10.000 años. Hace 10.000 años, provenientes de la zona austral de Saturno, llegaron al planeta Tierra una incursión de 150.000 sabios o científicos provenientes de la zona austral de Saturno. Estos sabios llegaron aquí al planeta con una misión. Primero venían a realizar un trabajo de información y de instrucción a los seres habitantes en aquella época, hace 10.000 años, a instruirlos en el camino del Tao. El camino del Tao es el camino del silencio, del silenciamiento. Es aquel que nos permite reconocernos y descubrirnos a través del silencio mental.
Quiere decir eso que es a través del silenciamiento, del alboroto y el bullicio de los cinco sentidos inferiores. Es a través de este camino que las cosas se tornan mucho más simples, que no nos dejamos congestionar por toda esta cantidad de conceptos mentales, sino que más bien los silenciamos, y al silenciarlos es como si se abriera un telón y pudiéramos descubrir todo el paisaje de nuestra propia realidad. Es la maravillosa experiencia del silencio mental, del silencio espiritual, que nos permite vernos cara a cara con nosotros mismos. Es ese silencio que nos lleva a practicar la esencia del Tao. El Tao es el camino del silenciamiento, el camino del vacío. Es aquella filosofía del Wu Wei, que es el hacer sin hacer. Eh, el Wu Wei es esa filosofía que nos dice, hagas sin hacer, pero ¿a qué se refiere esto? Eso no quiere decir que vamos a estar quietos, no, porque el Tao es dinámico, el Tao es movimiento, es vida, es acción, pero esa acción que es el hacer sin hacer, no estoy generando, estoy haciendo sin generarle resistencia a la vida, sin generarle resistencia a las circunstancias, sino que simplemente, así como el bambú o el sauce, se va moviendo dependiendo de la dirección del viento, se inclina suavemente y luego vuelve a recuperar su posición. Esa es la misma filosofía del Wu Wei o el silencio. Entonces, no le hacemos resistencia a la vida porque no la calificamos como circunstancias buenas o malas, sino simplemente son circunstancias que están ahí, que se dan ahí, y que finalmente fluyo como si fueran una barca a través del río, y esa barca va fluyendo cuando las aguas están tranquilas, cuando se ondulan suavemente o cuando el oleaje es fuerte. ¿Qué está haciendo la barca? La barca no rechaza ninguna de estas circunstancias, simplemente se mueve al ritmo de lo que está presente en el río en el cual se está desplazando. Igualmente para nosotros, la vida es un río y la vida tiene diferentes características, igual que el río. A veces apacible y entonces vamos en una tranquilidad, pero cuando empieza el oleaje más fuerte, deberíamos seguir en esa tranquilidad y tal vez disfrutando del ritmo del oleaje de la vida. Pero lo que ocurre es que nosotros, cuando el río empieza a presentar un oleaje mayor, entonces nos atormentamos, entramos en estrés, en angustia, en cambio de disfrutarnos el movimiento, el vaivén del río. A eso es que nos lleva el camino del Tao, del silenciamiento interior, del fluir, del hacer sin resistencia, del permitir que las cosas sucedan y comprender y tener la táctica de poder estar en paz independientemente de cualquier circunstancia. Las circunstancias se van a dar, se van a presentar, pero yo tengo dos opciones: me atormento, las sufro, o las gozo, o me mantengo en paz, simplemente en paz, en una actitud de neutralidad. Estos 150, yo dije 150.000, no, son 150 ducinos, eh, y que llegaron aquí de la zona austral de Saturno, venían de realizar un gran trabajo de gran intensidad y concentración mental, que les llevó algún tiempo, que es un trabajo cósmico, un trabajo de precipitación mental de algunas cosas que estarían trabajando allí. Y entonces llegan al planeta Tierra en un proceso de descanso mental, pero a la vez, como nada se pierde en el universo y el tiempo es un tesoro, ellos se dedican a dar la instrucción del camino del Tao a los nativos de aquella parte donde se ubicaron.
vienen a realizar no una labor monumental, sino más bien una labor simple, sencilla, donde instruyen a los nativos de aquella parte en el manejo inicial de una concentración simple a través del manejo de las artesanías, de las artes manuales, que no implican una gran concentración mental, sino simplemente es como esa parte inicial de la imaginación de qué voy a hacer con la arcilla o qué voy a hacer con este hueso o con esta talla. Es simplemente eso, pero eso va permitiendo que aquellos seres existentes en el planeta empiecen a descubrir la capacidad de la mente y de cómo a través de la mente es donde están surgiendo las ideas que posteriormente a través de una actitud manual las puedo llevar a realizar una actitud física. Entonces vienen al planeta Tierra con esa hermosa labor en un acto de amor hacia la humanidad y se establecen en la China, exactamente aquí en esta parte, y es allí justamente donde nace toda esta teoría y todo este arte de la talla en madera, de la talla en jade, de la talla en hueso. Aquí nacen las escuelas del manejo del pincel, de la pintura, de la poesía, y es todo lo que estos seres empezaron a dar la información y les permitieron detonar a aquellos seres la capacidad de pintar, la capacidad de expresarse a través de la caligrafía, que es otra parte que ellos instruyeron también. Y todas las escuelas de arte que posteriormente van hacia el Japón, entonces encontramos allá el arte floral, el origami, etcétera, surge de la acción de estos seres iducinos que vinieron y se ubicaron en China y enseñan toda esta parte de la laca, de la madera, de la talla de madera. Ellos se ubican en China en algo que se llamaba en aquella época el Sichuan y hoy se conoce como Sichuan. Este Sichuan queda colindando con el Tíbet, en la parte suroriental del Tíbet. Ahí se ubican ellos y ahí nacen todas estas escuelas. También se ubican en una población que no tenemos identificada en qué parte estaba, que se llama el Suntai. Esta pequeña población del Suntai es un nombre que le colocan ellos, quiere decir el sol en ti, la luz en ti, la divinidad en ti. Son los sitios de acción de estos seres y allí son conocidos posteriormente, ya vamos a ver por qué, como los señores del dragón. Por eso es que el folclore chino eh, habla y muestra mucho la parte del dragón en sus danzas, en sus juegos, en toda la literatura antigua de China está toda esta parte del dragón. Eh, Nace ahí exactamente y ya vamos a ver por qué. A estos seres que los conocieron posteriormente como los señores del dragón, pues fueron, recordemos, 150 que se distribuyeron en diferentes partes, tomaron diferentes grupos de población para dar toda esta información del Tao y a través de la historia eh, tal vez identificaron a todos aquellos bajo un solo nombre que fue Lao Tse. Es lo que se conoce a través de la historia, la filosofía de Lao Tse, pero Lao Tse representa es a todos y cada uno de estos seres, que pues que fueron varios, no fue uno solo. Bueno, los señores del dragón, ellos que trajeron toda esta información, ¿por qué? También trajeron eh, la semilla, nos entregaron la semilla del arroz y enseñaron el cultivo del arroz. Fue un aporte valiosísimo para la parte de la agricultura y el alimento de las poblaciones en aquella época y actualmente. El arroz, entonces, es una semilla originaria de Saturno traída por estos seres en aquella época. En aquella época ellos conocen
a muchos seres, pero ubican exactamente a uno, un pequeño niño de unos 6 años, que llamaban en aquella época Confuce, y lo toman para una instrucción. Si lo toman es porque ellos vieron las capacidades, el recorrido y la historia de aquel ser a través de muchas encarnaciones, de muchas épocas. Hicieron un rastreo genético para poder identificar a este niño que tenía unas capacidades y una misión, y lo tomaron a su cargo para instruirlo en la técnica del Tao. Este niño posteriormente debería estar preparado para dirigir su pueblo y para instruir a todos estos seres en el conocimiento de sí mismos a través de la doctrina del Tao, o la instrucción y la capacidad de entrar en el silencio interior. Más tarde, cuando Kung Fu Tse tenía ya una edad de la pubertad, se le conoce como Kung Fu Tse. Anteriormente, como niño, era Kung Fu Tse. Ahora es Kung Fu Tse. Y posteriormente, ya al final, se le conoce como Confucio. Entonces, Kung Fu Tse quiere decir Kung, conciencia; Fu, plena; y Tse, del ser, conciencia plena del ser. Es Kung Fu Tse o Confucio. Confucio es el que recogió toda esta información y la ha traído a través de los tiempos, y generalmente en este momento la conocemos como la filosofía del confucianismo. Todo basado en el camino del Tao, del silenciamiento interior, a través de la meditación y a través de la acción. Aquí hay algo muy importante, porque no es únicamente a través de la quietud de la meditación que se logra el descubrimiento de quién soy a través del manejo y del silencio de los 5 sentidos externos, sino es en la misma acción, en el caminar, en el trabajar, en el actuar, en el estar con los ojos cerrados o con los ojos abiertos. A eso es que se refiere verdaderamente el camino del Tao. Entonces, ¿qué me le dicen a este niño, a Kung Fu Zen? Le dicen: en tu interior, en tu cuerpo, hay un dragón dormido, un dragón de 7 cabezas, el cual tú tendrás que descubrir, conocer, tendrás que activarlo y posteriormente controlarlo, gobernarlo. Este dragón de 5 cabezas corresponde a los 5 motores básicos del ser humano, o sea, 5 centros energéticos fundamentales. Entonces tenemos la cabeza y el dragón del Muladhara, donde está esta energía fundamental básica, que es precisamente la base de todo, absolutamente, de la energía densa que entramos a manejar y a refinar. Tenemos la cabeza del Manipura, el dragón que está en el Manipura, que es el centro de las emociones. Y luego viene la cabeza del dragón del Swadhisthana, donde está el temperamento del ser. Ese es el dragón donde está toda esa energía del temperamento del ser, que a veces se une con las emociones, con el dragón del Manipura, y utiliza la energía del Muladhara para realizar acciones que sin control pues van a ser realmente inarmónicas y un desastre. Luego viene la cabeza del dragón a través de la Anahata, que es donde está esa energía divina, pero que se produce o está actuando a través del miedo de mí mismo, el miedo a conocerme como yo soy, el miedo a conocer mi divinidad y a conocer realmente el poder que está en mí. Y finalmente, la última cabeza del dragón, el Vishuddha, que es el centro de las ambiciones. Es cuando tenemos unos propósitos y unas metas, pero van cubiertas de un manto de ambición, que a veces la misma ambición hace perder el objetivo.
y esa ambición hace que no me importe si lo que yo voy a lograr va a dañar a otros, porque no me interesa, lo que me interesa es el propósito individual. Esa es la fuerza del cabeza del dragón. Entonces miremos que, ¿por qué ellos lo determinan como un dragón, que es una figura mítica? Porque el dragón es la fuerza, es la energía. Y recordemos que los dragones emiten desde sus fauces fuego. Perdón, ¿por qué el fuego? Porque el fuego es la energía fundamental, la que han tomado del Muladhara. Entonces, todas estas cabezas de dragón, todos estos centros o cuantinomios citobáricos están nutridos y utilizando la fuerza o el fuego fundamental, la energía kundalini o kundual ini. Recordemos que kundual es la energía calórica, ini quiere decir iniciática o inicial, kundual ini, energía kundalini. Bueno, cuando se le dice entonces a Kung Fu Tse que estas son los dragones que están en su cuerpo, pero que tiene primero que despertarlos para conocerlos. Segundo, después de despertarlos, es activarlos, es empezar a mirar qué función tienen, cómo es que actúa el dragón a través del Swadhisthana, cómo actúa a través del Muladhara, qué es lo que hace cuando se activa el dragón del Manipura o el Vishuddha o el Anahata. Y ya conociéndolos perfectamente, entrará entonces en el proceso del silenciamiento, del conocimiento y el manejo, de amaestrar a esta bestia, de poderla controlar y volverla sumisa. Entonces, vemos aquí que son estos 5 motores iniciales, los 5 dragones. En la sexualidad está el instinto, en el Muladhara, que es la parte instintiva. La parte instintiva, la memoria que está grabada ahí es la procreación, porque es algo instintivo que está ahí para permitir que la especie continúe, y esa información está grabada como un instinto sexual. Luego viene la parte del dragón de las emociones en el Manipura, que utiliza parte de esa energía fundamental. Realmente todos van a utilizar esta energía y genera las emociones. Dicen los esotéricos que aquí está la segunda cabeza, la segunda cerebro del hombre, del humano, porque a veces no actuamos desde el cerebro superior, sino desde esta parte que es el cerebro emocional. Quiere decir entonces que a veces tenemos actuaciones y actitudes que vienen simplemente desde una emoción, pero que no ha pasado a través de nuestro cerebro analítico para controlar y saber si esa emoción que estamos emitiendo es adecuada, no es adecuada, va a generar un daño o no. Y luego viene la tercera cabeza del dragón que está en el Swadhisthana, que es el temperamento. Ahí está la energía de las iras, las pasiones. A través de este centro, de este cabeza del dragón, es que nos maneja la publicidad que nos hace comprar lo que no necesitamos. Los gobiernos manejan a los seres a través de un himno, de una bandera, porque eso despierta entonces sus pasiones o la ira o el temperamento, etcétera. Y la cuarta cabeza del dragón está entonces en el Anahata. Recordemos que aquí está el pulso de la energía divina que nos dice y nos dice, aquí estoy, aquí está todo el poder, esta es tu fuerza, está en potencia, solo debes detonarla. Pero entramos en el temor de si la detonamos, ¿qué puede pasar? ¿Será que soy capaz? ¿Será que esta energía sí está en mí? ¿Será que soy digno de esta energía? Todo ese proceso es el de los temores. Y luego viene la quinta cabeza del dragón, que es el Vishuddha, donde están las ambiciones. Ahí también está la capacidad del liderazgo, el poder de dirigir, el poder de informar de una manera magnética, pero mal
direccionado, entra entonces a voy a lograr figurar, voy a lograr que me reconozcan, voy a lograr que todo el mundo me aplauda. Es un deseo egoísta y esa es la cabeza del dragón que se está moviendo ahí con una energía muy fuerte, fundamental, que debe ser depurada y manejada adecuadamente. A Kung Fu entonces se le dice, durante 7 años, de los 15 años a los 22, vas a empezar a despertar y a conocer las 5 cabezas del dragón. Esos 7 años él se va a limitar, pero a descubrir constantemente en qué momento él está actuando bajo la energía instintiva, la energía del muladhara, de la sexualidad. Ahí no debe hacer nada, es simplemente la va a identificar. Va a ver el resultado cuando esta energía no se maneja adecuadamente y no es controlada. Va a conocer la energía del manipura, de las emociones, qué le genera, qué produce, y simplemente vas a observarla, a concentrarse en su diario vivir para ver en qué momento está actuando la cabeza del dragón del Manipura o del Swadhisthana, o en qué momento surge la cabeza del dragón de la Anahata, y entonces te genera temor y te genera miedo, y tal vez aquella fuerza que estaba surgiendo a través de la cabeza del dragón del Vishuddha, que eran las ambiciones, no lo logra realizar porque la cabeza del dragón del Anahata le impide, el temor impide muchas cosas. Entonces se da cuenta que hay situaciones que él no realiza simplemente por el temor, por un sentimiento de incapacidad o por un sentimiento de temor al resultado de lo que pueda pasar. Pero bueno, estos 7 años él está dedicado simplemente a observar, ha dejado fluir, ha dejado que cada centro active lo que tiene que activar, que la energía fluya desde su propia naturaleza como debe fluir, sin interponer nada, sin hacerle resistencia. Y luego vienen los siguientes 7 años que van de los 23 a los 30 años. Esos 7 años están dedicados entonces al control, manejo y dominio de las 5 cabezas del dragón. Si durante los 7 años anteriores ya encontró, los conoció, observó su resultado, se dedicará entonces 7 años a controlar, a manejar, a racionalizar tal vez, o a entrar en el control del muladhara. Si hay una información ahí instintiva, esta información instintiva entonces puede desarrollarla simplemente cada vez que lo sienta, o simplemente tendrá que ser manejada y controlada para los momentos adecuados. El temperamento, esa energía que fluye ahí, cuando se detona y siente que este dragón va a abrir su boca para sacar el fuego a través de las emociones, él puede decir, no, un momento, esta emoción yo la controlo, porque si la dejo salir aquí en este momento va a producir un incendio, va a generar un daño a muchas personas, y así sucesivamente va con cada uno de los centros energéticos, observándolos y empezando a trabajar en el control de los mismos. Y ahí es donde entra una función bastante importante de lo que es el conocimiento del Tao, del silenciamiento interior, porque es a través de eso, justamente, de colocar un freno a cada una de estas cabezas del dragón, a cada energía que está ahí. No es apagarla, no es reprimirla, sino simplemente comprenderla, pero orientarla en los momentos adecuados y en la dirección adecuada. Ellos nunca le dijeron que debería matar los dragones. No, al contrario, le dijeron descúbrelos, observa la fuerza que hay ahí, pero debes empezar
a controlarla. Y luego los 3 últimos años, de los 30 a los 33, él entra en la conciencia plena y en el conocimiento del manejo de la mente, porque es justamente a través de la mente que él ha podido ir controlando cada una de estas cabezas de dragón, ir conociendo y manejando toda la energía que se propulsa a través de todos estos 5 cuantinomios citobáricos fundamentales o básicos. Esos 33 años, recordemos que los vive Confucio o Kung Fu Tse, son los mismos que vivió el Maestro Jesús, son el tiempo que él requirió para realizar su labor mesiánica y es el tiempo que aquellos seres le dicen a Kung Fu que debe utilizarlos para que finalmente a los 33 años él esté en la capacidad de guiar a su pueblo a través de una filosofía sencilla, simple, que los lleve al conocimiento de sí mismos. Y 33, recordemos que son las 33 vértebras de la columna vertebral. Entonces tenemos en las primeras vértebras está la energía fundamental del Muladhara, que cuando asciende y es refinada y manejada, controlada a través de esas 5 cabezas del dragón, llega ya al conocimiento de la mente, de la parte superior, y entonces se entra al Agna Chakra, Chakra, que es el manejo y el control, el tesoro de la mente. Bien, entonces, aquí se le habla entonces del dragón, porque él debe concientizar que el dragón es de origen reptil, la energía muladhara es de origen reptil, es una energía, por eso a veces las serpientes generan algo como de repulsión al ser porque les está recordando la energía que está ahí enroscadita 3 vueltas y media, pero el dragón tiene la capacidad, tiene alas, puede volar, y eso quiere decir simplemente que toda esta energía fundamental, básica, instintiva, fundamental, le debemos colocar las alas para que se eleve hasta el último centro energético y allí pueda abrir las alas del espíritu. Lo vemos en el caduceo de Mercurio, donde se ven las 2 serpientes enroscadas a través de una vara y arriba se salen las alas del águila o las alas del dragón. Es decir, es la energía fundamental llevada y refinada a su máxima expresión. De ahí vienen entonces las historias de las cuevas, que es la cueva de la mente, que está custodiada por dragones y que para entrar a la cueva ya hay que vencer o controlar al dragón. Todas esas historias se refieren y tienen un origen justamente en la información que nos legaron estos sabios o científicos iducinos provenientes de Saturno. Entonces, el manejo y el control del dragón nos lleva por el sendero que nos conduce a encontrar simplemente los tesoros de la mente, esa cueva donde están los tesoros y que está también referenciada en uno de los cuentos de Alibaba y los 40 ladrones o de Aladino y la lámpara maravillosa, que es justamente descubrir el genio interno que hay en nosotros o tener y encontrar la palabra clave de ábrete sésamo en la historia de Aladino, en el cuento de Aladino, de Alibaba, perdón, el que al pronunciar el ábrete sésamo, la roca de la ignorancia se corre y es cuando podemos entrar y descubrir los tesoros de la mente. Pero antes de eso, recordemos, debemos descubrir, amar, dirigir y controlar las 5 cabezas del dragón. A partir de estas escuelas en el Sun Tai y en el Sichuan, se forman 5 escuelas que surgen de la información que dieron aquellos seres. Escuelas como el Tai Chi Chuan, el Kung Fu y el Tao Jin, y de ahí se desprenden muchas otras escuelas iniciáticas
que manejan justamente lo que son las artes marciales. Pero todas las artes marciales tienen un origen en esta información que dejaron estos hermanos eh, del planeta Saturno. El Tai Chi, entonces, tenemos que es el movimiento, la armonía a través de los movimientos suaves del cuerpo, el manejo dúctil de la energía, digamos que es cuando las aguas del río están suaves o el oleaje es muy suave. Entonces, como a través de determinados movimientos empiezo a manejar esas cabezas del dragón, las cinco, pero desde la armonía del Tai Chi, de la suavidad, del dejar fluir, del hacer sin hacer, de seguir el conducto del río de la vida. Luego viene el Kung Fu, donde aprendemos que a través de determinados movimientos, tanto de los pies como de las manos, vamos utilizando esa energía que está aquí en nuestros centros energéticos y que normalmente surge y brota a través del Swadhisthana, que es donde fluye la energía ki. La energía ki es la energía física y el ki ai es la energía física consustanciada con la energía mental. Entonces, por eso en artes marciales, cuando dan un golpe o hacen un movimiento o una kata, generalmente el grito es ki ai, que es la unión de las dos energías, física y mental. La energía mental gobernando la energía física, pero se necesita la energía física porque precisamente es un arte marcial que requiere fuerza, pero también requiere mística y requiere un protocolo. La mística, el protocolo y la marcialidad en conjunto conforman la verdadera expresión de las artes marciales. Y luego viene el Taoyin. El Taoyin es el arte marcial de la salud. Se unen y se maneja a través de la respiración, a través de la alimentación y a través de la armonía del movimiento de la entidad biológica o del cuerpo físico. El Taoyin une esos tres aspectos, los unifica y establece un equilibrio perfecto de estas tres partes para generar una expresión de vitalidad y de salud en nuestra entidad biológica. Esas fueron las tres escuelas que ellos dejaron en este sitio del Sichuan y en el Sun Tai. De ahí para acá, pues se establecieron otras, muchas escuelas con distintos nombres o distintas variaciones que han venido dando a través del tiempo. Está toda esta información ha degenerado lamentablemente simplemente en el arte marcial competitivo. Entonces se establecen competencias, se dan premios, etcétera. Pero el arte marcial, más que ser un arte competitivo, es un arte de autocontrol, de manejo y de dominio, de descubrimiento de la fuerza interior cuando hay una unificación de los cuatro cuerpos inferiores, cuando hay una unificación y un manejo del dragón del Muladhara, del dragón del Manipura, del dragón del Swadhisthana, del Anahata y del Vishuddha, unida esa fuerza, esa base fundamental, es cuando se refleja un verdadero equilibrio y una expresión armoniosa de la fuerza de la vida a través de cada uno de nosotros. Entonces a Kung Fu le dicen lo siguiente: cuando él entra en el trabajo de descubrir estos centros y posteriormente en la labor de empezar a controlarlos y a manejarlos, le dice, visualiza en el primer centro, en el primer motor, en el primer cuantinomio citobárico, la primera cabeza del dragón, visualízala como una cobra que se siente capaz de destruir a aquel que se le coloque adelante. Es poderosa, es hechizante,
es magnética, capaz de vencer a cualquier enemigo. Obsérvala, percíbela, siente su energía, su vibración. Es una energía electrizante. Observa sus ojos, que son unos ojos fuertes, unos ojos que pueden generar una energía magnética, hipnótica. Obsérvala. Identifícate con esa naturaleza de la cobra, porque al hacerlo podrás descubrir la energía que se mueve en tu centro Muladhara. Y al descubrir y al identificarse con esa naturaleza, podrás gobernar y controlar la fuerza y la energía que se maneja en este centro fundamental. Luego le dicen que en el Manipura, que es el centro de las emociones, el centro que ha controlado tu vida, el centro que nos ha llevado a los mayores descalabros de la humanidad, porque es una energía fuerte, una energía poderosa, pero que sin control lleva a cometer errores y errores que pueden causarnos daño a cada uno de nosotros o daños a nuestros congéneres, daños a la naturaleza, daños a la sociedad, etcétera. Es una energía muy fuerte y que no ha sido controlada ni manejada. Y entonces le dicen, visualiza esta energía que fluye a través del Muladhara como la energía del tigre. Observa el tigre. Visualiza toda su poderosa capacidad, su poderosa realidad, su mirada agudísima, su mirada fuerte que penetra al adversario, su belleza, su pelaje, pero esta belleza del tigre encierra un poder, una fuerza que si se detona sin control puede destruir, puede matar y puede erradicar o destruir lo que hayas construido en otra forma. Esa es la energía que está en el Muladhara. Identifícate con la naturaleza del tigre. Percíbelo, siente su respiración, palpita en el corazón del tigre, siente su fuerza, siente su energía, todo el poder que está en él, porque en el momento en que te identifiques con la naturaleza del tigre, que lo sientas, que sientas la fuerza de él en ti, podrás en ese momento gobernar y controlar la energía que fluye a través de tu centro Muladhara. Luego le hablan del siguiente centro, la siguiente cabeza del dragón, y le dicen que es la del Swadhisthana. Identifica esta energía que hay aquí. Es la energía que te hace sentir superior. Es la energía que te impulsa a través de circunstancias, de corrientes externas. Es la energía que reacciona a través de situaciones externas o internas. Es la energía que si tú no controlas, vas a ser manejado por ello porque es una energía poderosa. Dicen ellos, aquí, en la naturaleza del león, vas a encontrar la fuente de la agresividad, la fuente del poder convertido en ira, en una naturaleza primaria, en una naturaleza instintiva. Aquí está la fuente de tu agresividad. Eh, Identifícate con el león, que él se siente superior, se cree que es el rey, él siente que ese estatus que tiene como rey lo merece porque es su naturaleza, que le ha sido dado porque le pertenece, porque es su merecimiento, y por eso agrede. Él mira a las demás criaturas como seres inferiores, menores, y al sentirlas así, por eso las agrede y trata incluso de depredarlas, de quitarlas de su camino, porque considera que él simplemente es el rey. Él conoce que tiene el poder y cree que todo le pertenece, pero a la vez, si lo descubrimos y nos identificamos con la naturaleza del león, vamos a encontrar, como en todos, una gran fuerza, un gran poder y sobre todo
un poder recubierto de una belleza que cuando es controlado adecuadamente es majestuosa, es serena y es hermosa, pero que adentro hay un poder y una fuerza que donde no lo controlemos, pues simplemente se convierte en un ser agresivo que destruye. Si conocemos y nos identificamos con la naturaleza del león, no tanto al verlo, sino al sentirlo, es el león que hay en cada uno de nosotros. Es el león que está ahí, que nos hace sentir que tenemos el poder, que nos hace sentir superiores a los demás, que nos hace sentir que sabemos más, que somos los más sabios, los más inteligentes, los más adecuados, que somos los que tenemos mayor habilidad. Esa es la fuerza que se expresa ahí sin control. Pero cuando esta fuerza es controlada porque hemos conocido la naturaleza del león, entonces encontramos la fuerza de la nobleza, la belleza, la serenidad en todo su poder, con toda su fuerza y con toda su energía. Ese es el centro del Swadhisthana, donde está el poder, donde fluye la energía ki, pero esa energía ki debe ser controlada por la energía ai, que es la energía de la mente. El ki ai es el complemento perfecto y el equilibrio de esa energía que fluye a través del Swadhisthana. Luego vamos a la cuarta cabeza, que es la cabeza del dragón que está en el Anahata, en el cuantinomio citobárico del corazón. En esta dicen ellos, observa una paloma. La paloma es un ave frágil, se siente falta de seguridad, es desconfiada. Aquí están los temores, cualquier ruido, cualquier cosa discordante la hace huir, la hace temblar, porque es temerosa, siente que no es capaz de vivir por ella misma, sino que necesita es un apoyo, porque ella es frágil, es insegura, pequeña y genera dependencia, es dependiente de, le impide ser libre. Pero cuando identificamos esa naturaleza de la paloma y encontramos que su corazón palpita con temor, es porque empezamos a descubrir el pulso de la divinidad que late en nuestro corazón, pero con un poder gigantesco y nos hace sentir temeroso porque pensamos tal vez que si detonamos esta energía, ese poder gigantesco, vamos a perecer en el intento o no vamos a ser capaces de poder sentir esa fuerza, de sentirnos abarcados y abrazados por esa energía divina, por esa naturaleza divina que cada uno de nosotros es. Pero cuando comprendemos esta naturaleza de la paloma, también descubrimos algo muy importante. Tiene la capacidad de volar. Tiene unos colores en su plumaje muy hermosos, pero la timidez y la inseguridad la hacen opaca. Cuando descubrimos y permitimos que esa luz y ese pulso de la divinidad en nuestro corazón abarque y cura la naturaleza de la paloma, vamos a encontrar que ella se trastoca en la poderosa águila que puede elevarse a las alturas infinitas y desde allí observar con su mirada aguda todo un panorama, todo un paisaje, y se siente ya soberana, libre, puede desplazarse a unas alturas donde muchas otras aves no llegan. Esa es la naturaleza de la paloma, pero en cada una de las palomas que tenemos, todos los seres humanos, hay un águila que duerme, hay un águila dormitando, está esperando que la despertemos, que podamos transmutar la paloma en el águila soberana. Si descubrimos la naturaleza de la paloma, pero sobre todo la naturaleza del águila que dormita allí, podemos encontrar y gobernar la energía que fluye
a través de la Anahata, en la cuarta cabeza del dragón. Y vamos finalmente a la quinta cabeza del dragón. Dicen ellos, identifícala allí como una abeja. ¿Qué hay en la abeja en la quinta cabeza del dragón? Aquí está la laboriosidad, la capacidad de hacer, de realizar. Está el propósito, está la intención, pero ese propósito y esa intención, esa laboriosidad, a veces está arropada con el manto de las ambiciones. La abeja es productiva, es laboriosa, pero ¿hacia dónde está esa laboriosidad? Ella trabaja para sí, sola, porque sus ambiciones la hacen separarse de su panal y de sus compañeras, porque simplemente desea que toda aquella que descubra es para sí misma, o es la abeja que trabaja en forma grupal, que si descubre una fuente de alimento, avisa a las demás para que también obtengan alimento de esa fuente. Es la abeja que trabaja para llevar su alimento a un conjunto, a un panal que es comunitario, que está trabajando en armonía con el grupo y no solitaria. O es la abeja que finalmente se dejó ganar de las ambiciones, eh, aquella abeja que simplemente labora con el fin de obtener una recompensa o que labora simplemente para obtener un reconocimiento, para que la aplaudan, para que la reconozcan, para tener una figuración. Esa es la fuerza que hay ahí en el centro Vishuddha, en esa cabeza del dragón. Es la cabeza de una energía poderosa que puede generar, que puede crear, porque finalmente el Vishuddha es el segundo útero, el que es un útero creador, porque la palabra es crea, el verbo crea, y el verbo está vibrándose desde ese útero del Vishuddha, que es creador también. Pero ese poder creador está abrigado simplemente para que lo reconozcan, para conformarse líder y tener subyugado un grupo que simplemente lo reconoce y que depende de él. Esa es la energía de este dragón desde la ambición, o es la energía del dragón desde la naturaleza de la abeja que trabaja en armonía con el panal, que trabaja para el panal, que su labor no es de reconocimiento individual, sino de reconocimiento del conjunto, que trabaja para la reina. Y la reina es esa luz del alma, ese verbo que cada uno de nosotros emite, esa capacidad de transmitir, simplemente está trabajando para fluir desde el alma, desde la información que se tiene pura y divina, para darla y entregarla generosamente a quien quiera escuchar, a quien quiera recibir, para todo aquel que quiera disfrutar de las mieles de ese panal. Es esa fuente que viene en la luz más limpia, en la luz maxim del alma. Esa es la que debe fluir a través de esta cabeza del dragón. Esa es la que debe fluir a través de este vórtice energético o de este cuantinomio citobárico, porque la palabra crea, la palabra da vida. Por eso se dice con toda razón, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. La vibración de este útero generador. Vigilar es controlar. ¿Para qué estamos utilizando el verbo? ¿Para denigrar? ¿Para hundir? ¿Para consumir? ¿O para resucitar? Para fortalecer, para animar, para generar esperanza,
para convocar, para unir. Es la naturaleza de de la abeja. Y en esa naturaleza de la abeja debemos identificarnos, sentir esa capacidad de ser laboriosa, pero laboriosa para el conjunto. De sí, a veces se desplaza solita para ir a descubrir una fuente de alimento, pero no para ella, porque cuando la descubre, regresa y avisa a las demás donde hay una fuente de alimento. Para eso es que se utiliza la energía de este centro generador del verbo. Transmite todo lo que para ti te ha servido y ha transformado tu vida, porque al hacerlo, otros tendrán la posibilidad de seguirlo, de copiarlo, de profundizarlo, de hacerlo carne y de vivirlo. Como lo hicieron nuestros 150 sabios siducinos que nos dieron esta información que nos ha nutrido y que nos ha hecho crecer como seres humanos y que nos ha hecho crecer en la luz del Espíritu. Es seguir este ejemplo. Y así tendremos entonces el derecho a la entrada a ese palacio, a ese nuevo mundo, a ese mundo celestial o mundo paraíso. El mundo paraíso inicialmente de nuestra mente, allí donde están todos los tesoros, pero los tesoros que al entrar y descubrirlos, tendremos que destruirlos y darlos generosamente a todo aquel que quiera escuchar. Es para vibrarlo a los cuatro vientos, para que quede grabado en el éter, para que quede grabado en la conciencia, en las fibras de la naturaleza, en, en todos los secretos de la madre naturaleza. Allí está la información y entonces al grabarlo desde nuestro corazón, en el manejo de todos estos centros, esta energía va a ser replicada posteriormente a través del reino débico, a través de las criaturas y espíritus de la naturaleza, de la vegetación o de la naturaleza, de los minerales, del agua, del viento, del fuego. Todos irán a replicar cada vez toda esta información, porque la hemos ido desencriptando y grabando en todos estos seres de la naturaleza. Hasta aquí esta información y los dejo en el conocimiento de estos 5 cabezas del dragón, que es de una fuerza maravillosa que está en cada uno de nosotros, pero que debemos empezar a descubrir y a controlar. A todos ustedes en la fuerza que cada uno de ustedes es, en la fuerza de la divinidad que nos identifica a todos en unidad. Gracias por escuchar, por estar y por permitirme compartir estas cosas. Un abrazo fraterno, bendiciones. Muchísimas gracias, don Jesús, es siempre un placer. Ya conocemos los chakras desde otro lugar y vamos a ver si vibramos y expandimos a los cuatro vientos, si empezamos a tomar en serio que la palabra es verbo, ¿no? Y que tenemos una responsabilidad con eso que verbalizamos y vamos a trabajar en comunión, en tribu, porque es el momento. Así Así que es. siempre, muchísimas gracias, de A verdad. ti, Y gracias por permitirlo. los maestros que están ahí detrás de todo esto. Gracias.